estamos de regreso, aquí sentado con nosotros el diputado y senador electo Javier Macaya, presidente de la UDI. Bienvenido a Tolerancia Cero, Javier. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Pasan cosas demasiado rápido, comentábamos al iniciar el programa. Y quería preguntarle cuál va a ser el aporte y qué esperan que contribuya Paula Daza a la campaña de José Antonio Kast, y si puede mover la aguja o no. Hoy día que vemos que las encuestas están dando a Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast, pese a lo que había ocurrido la semana pasada, que el gran ganador de la noche del pasado domingo se veía José Antonio Kast. Yo creo que Paula Daza es una mujer que representa lo mejor. Bueno, que además renunció al gobierno, porque finalmente la noticia era esa ahora en la noche. Sí, yo creo que Paula Daza representa lo mejor que le ha pasado a la política pública en general, más allá de las visiones derecha-izquierda en el último año y tanto. Ha sido el rostro de la pandemia, ha manejado la campaña exitosa de vacunación que pone a Chile en el concierto internacional en un rol muy relevante. Y creo que va a ser un aporte en la campaña de José Antonio Kast, un rostro de mujer potente, muy buena funcionaria, muy bien evaluada por la ciudadanía. Y bueno, acá ha habido crítica. Primero se criticaba porque se iba por 20 días y comillas, iba a dejar votado el trabajo. No tengo ninguna duda ahora que dicen que se va definitivamente, va a haber de nuevo, viene crítica. La izquierda en esto es bien contradictoria. Ahora, lo curioso es que viene de un gobierno que no es el gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué podemos entender de eso? Yo no tengo que ninguna... hay una inclinación ya abierta de la moneda, hay una... Yo creo que no, yo creo que el reflejo de recoger las mejores personas que han trabajado en un tema tan relevante como es la salud pública durante el último año y medio. El gobierno de José Antonio Kast no va a ser un gobierno de continuidad del presidente Sebastián Piñera. Yo tengo la impresión de que es parte también de su éxito, y la diferenciación que se hizo con los otros candidatos fue tener la capacidad de plantearse como un gobierno que representa un nuevo ciclo político, y yo creo que Paula Daza va a hacer un gran aporte en este ¿Por qué ocurrió eso que primero se anunciara que se iba en un permiso 5C de sueldo y luego opta por renunciar? Yo creo que es despejar cualquier flanco de crítica. ¿Puede ser un error en la primera forma? ¿Sabes lo que pasa? Que se plantea crítica, va un diputado, entiendo el diputado Soto de la Contraloría, y a mí me llama la atención de que, Isquia Siche, presidente del Colegio Médico, tiene pendiente de pago una beca en el Hospital San José, pidió incluso un pronunciamiento de la Contraloría, y ella debiera también devolver como funcionaria pública esa beca en el Hospital San José. El propio Gabriel Boric es candidato presidencial recibiendo un sueldo. O sea, me parece que... ¿Usted también fue candidato a diputado recibiendo sueldo? Todos los que fueron a la reelección. Es parte, o sea, por eso yo creo que las críticas van a existir igual. O sea, el afán de generar una crítica, y por eso, para despejar aquello, yo creo que la decisión que toma Paula Daza hoy día de sumarse y apoyar en una etapa, sobre todo en lo que viene para adelante. O sea, yo creo que ella está proyectando un poco lo que viene hacia el futuro, así que me parece que es una decisión correcta. Dentro de las cosas que se conversan en el comando, las decisiones que se toman, ¿hay un problema con el tema de las mujeres en la campaña de José Antonio Kast? No, para nada. Yo creo que, mira, a mí me pasa que la posibilidad de flexibilizar a José Antonio Kast es mucho más evidente que la posibilidad de flexibilizar a Gabriel Boric. Y lo he visto en este tema en particular, en el tema mujer. Esta semana nuestro partido le presentó una agenda muy potente en materia de mujer, la recogió de manera... O sea, prácticamente la hizo parte del programa de gobierno, y hay que reconocer de que el programa de gobierno de José Antonio Kast fue superado absolutamente ya por el paso a segunda vuelta. Eso es pero no se ha cambiado todavía el programa de gobierno. Pero van a tener novedades en los próximos días. Yo creo que es importante entender de que flexibilizar un candidato. Esta semana se produjeron hitos súper importantes en el Congreso que demuestran eso. Solamente... Para tenerlo súper claro, porque en el tema mujer, del programa de Kast había 3 temas que eran muy polémicos, sobre todo. La eliminación del Ministerio de la Mujer. Superado, pero vamos por temas. Superado. El Ministerio de la Mujer no se va a eliminar, y lo dijo así el candidato presidencial. El tema de beneficios mayores para mujeres casadas y para mujeres no estuvieron casadas. Absolutamente superado también. Y el tema de intentar volver a reponer la prohibición del aborto, incluso en caso de violación. Eso lo respondió el propio candidato presidencial, que en el fondo él respetaba las mayorías y la democracia del Congreso. Igual como pasó esta semana en el Congreso, Daniela. Yo escuché crítica en su momento de los movimientos de las minorías sexuales, si salía elegido José Antonio Kast íbamos a tener un retroceso. Oye, esta semana la coalición de gobierno, incluyendo el presidente de la UDI, votamos favorablemente la mayoría de la coalición de gobierno el proyecto de matrimonio igualitario. O sea, creo que hay un cambio de ciclo, y hay una posibilidad de flexibilizar mucho más a esta coalición. Solamente va a terminar la
materia, a esta coalición de lo que es posible con un candidato que está hegemonizado hoy día, el candidato del Partido Comunista. Yo creo que es mucho más evidente, es mucho más fácil y se ha demostrado con hechos. Lo mismo con la votación de la extensión del estado de excepción en la Araucanía. O sea, una cosa son las declaraciones de que vamos a no aceptar la violencia, pero a la hora de votar, una cuestión muy concreta como es la ampliación del estado de excepción constitucional, no es capaz de hacerlo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Diputado, yo le quiero preguntar justamente por el tema de la mujer, porque usted dice, no, se va a flexibilizar todo, pero en las declaraciones de Johannes Kaiser vimos una declaración sostenida en el tiempo, está disponible, es completamente público, de la manera de pensar de una persona que es un líder de ese grupo, que además fue felicitado por José Antonio Kast, que es considerado un ícono dentro del grupo, que lo invitaron a ser diputado y que es un diputado electo, que nos ha faltado el respeto a todas las mujeres. ¿Usted coincidirá o no? Absolutamente, coincido que le faltó el respeto a Johannes Kaiser. Y está ahí, ahora lo tenemos de diputado. Pero fue expulsado en la práctica del Partido Republicano. Pero seguirá siendo diputado. Sí, bueno, y así como Baradit, después de declaraciones aberrantes también contra mujeres, también sigue siendo constituyente, y así como Florcita Motúa hasta marzo va a ser diputado, y así como, ojo, ¿no? Acá hay una investigación pendiente del propio candidato presidencial del Partido Comunista. O sea, me parece que, aberrante, y tengamos un estándar similar cuando estamos hablando de situaciones que afectan a la izquierda y a la derecha. Bueno, yo he denunciado a Elita, Florcita Motúa, todo. Y vamos con mucha fuerza juntos. Lo que le pregunto es que le digo, ¿qué pasa? O sea, en el fondo usted dice, no, esto es completamente flexible, pero es flexible, todo se puede flexibilizar para ganar una elección. Lo que tú dices no es flexible. Pero lo que tú dices tiene que ser inflexible. O sea, cuando ocurre una situación como la que ocurrió con Johannes Kaiser, fuera. O sea, absoluta. O sea, entiendo, yo no soy parte del Partido Republicano, pero entiendo que el Tribunal Supremo le aplicó una sanción. Este señor renunció al Partido Republicano. Tú tienes razón, y acá hay un trabajo periodístico quizás previo de los filtros del partido. Pero no será del Partido Republicano de elegir bien a sus candidatos. Totalmente. Y del Partido Humanista de elegir a Florcita Motúa, y de todos los partidos, y del partido que eligió a Baradit de elegir a Baradit. O sea, es parte de situaciones que son inaceptables y tengamos mejores filtros para eso. Pero, bueno, y de hecho la ministra Salaquet salió a enmendarle la plana a Johannes Kaiser. Totalmente, y me parece muy bien. Y eso es la demostración de que acá no hay doble estándar en una materia como esta, que para nosotros es súper importante. Esta semana la propuesta de mujer, y quiero agradecerle particularmente a la ministra Salaquet, a la ex ministra Isabel Playa, mujeres de mi partido, a la secretaria general María José Hoffman, que fueron capaces de presentar una propuesta muy contundente en esta materia, en los tres ejes que me señala Daniel Matamala. El Ministerio de la Mujer sigue, no hay discriminación entre una mujer casada y una mujer soltera, y el aborto en tres causales. Y el aborto en tres causales es un tema que ya está zanjado por la diputado, para seguir con lo que decía Paula, porque hoy día Felipe Kast en una entrevista dice, la gran amenaza de José Antonio son algunos de sus seguidores y de ellos se tiene que cuidar. Estamos hablando también de lo que ocurrió con Kaiser. Una de las dudas es con quién gobernaría José Antonio Kast. Y dentro de esas dudas, tal vez, todavía no sabemos cómo piensa todo el Partido Republicano, las personas en las que se confiaría serían de la UDI y de Renovación Nacional. ¿Quiénes podrían integrar un eventual gobierno de José Antonio Kast de la UDI? Yo creo que no conversa mucho con el ciclo político actual estar pensando en cuoteos políticos. Son personas que den garantías más que nada, porque no tenemos ninguna garantía de estándares democráticos del Partido Republicano, por ejemplo. Mira, yo creo que en el nuevo ciclo político habla mal de entender lo que está ocurriendo hoy día con la política, que es bien diferente a lo que hemos vivido en los últimos 30 años. De pensar de que tenemos que empezar a exigirle cupos, cuotas de poder al interior del próximo gobierno, o incluso un dilema que se ha dado mucho en mi coalición, y creo que se está dando al frente, se dio hoy día en la Junta de la Democracia Cristiana, de empezar a generar como la identidad del proyecto político de Bópoli, de Renovación Nacional, de la UDI, ver cuáles van a ser las eventuales condiciones. Se está dando mucha conversación entre nosotros y José Antonio Kast, y yo veo flexibilización de ese programa, de nuestro programa. No lo veo al frente, no veo moderación, yo veo las declaraciones de pero yo le estoy preguntando de la gente. De las personas que se van a incorporar. Yo tuve una grata sorpresa el día domingo en la noche cuando fui al comando ganador a felicitar al candidato ganador, encontrarme con gente como Arturo Esquella, como personas que han sido parte de idearios comunes con nosotros, que se fueron de la UDI, y que podemos tener diferencias quizás, mira, y por eso para mí es tan simbólica e importante la votación de esta semana del matrimonio igualitario, porque sí tenemos, en el caso con José Antonio y con otras personas, muchas diferencias en materias valóricas, pero no las tenemos en materias de políticas sociales, económicas, de cómo se desarrollan los países, y cuando uno mira los modelos comparados que queremos nosotros asumir para el futuro de Chile. Javier, ¿se perdió la UDI a la Evelyn Matei?
Yo creo que es fácil ser general después de la batalla, pero yo no creo que podíamos haber llevado dos candidatos presidenciales, Francisco, porque creo que hubiese sido también, el resultado hubiese sido bastante similar, incluso peor la derrota que pudiésemos haber obtenido entre dos candidatos que representaban de alguna manera, y así lo respondió de alguna manera, en ese sentido Chile en la elección primaria, un ciclo político que está superado, y yo creo que no hubiésemos tenido un resultado muy diferente. Mira, es una líder demasiado importante, ahí la respeto, la quiero mucho, creo que hace un rol demasiado trascendente también como alcaldesa de Providencia. Pero la UDI se jugó mucho por Joaquín Lavín, y la pregunta... Pero ojo, operó la institucionalidad, Francisco, acá cuando se escribe la historia, se revisa lo que ocurrió en esas semanas, operó la comisión política del partido, se tomó una decisión institucional, o sea, fue parte, y hoy día muchas personas te dicen, si el resultado hubiese sido distinto, pucha, no tengo una bola de cristal para saber lo que hubiese pasado si hubiésemos tomado una decisión distinta. Y a propósito de Joaquín Lavín, ¿vamos a tener a Joaquín Lavín de vuelta en estas 3 semanas haciendo campaña por José Antonio? No lo sé, no lo he conversado con él. Yo respeto mucho la decisión que él tomó de vida, después de una vida entera, 40 y tantos años dedicado a la política en primera línea, y tomarse un respiro algunos meses me parece que es correcto. No sé si va a volver, y no he conversado con él para saber qué va a hacer. Ahora, respecto al respecto al programa, hay, aparte del tema mujer, hay otros aspectos que son francamente difíciles de admitir o derechamente impresentables, como el querer cerrar Flaxo, perseguir a los radicales de izquierda. No sé, hay varios elementos. Cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, y que eso por último lo aclaraba un poco el candidato diciendo que lo quiere refundar, pero no, el tema es cómo se compatibiliza una derecha que ha querido ir transitando un poquito más hacia el centro con una derecha que aflora y que pensamos que ya estaba un poquito atrás en cuanto a reivindicar el pinochetismo y reivindicar cosas que son derechamente difíciles de defender. ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Yo creo que hay una realidad que supera cualquier programa de gobierno, que lo que ocurrió con el programa José Antonio Cast es que se construyó pensando no en ser presidente de Chile, y eso yo lo he conversado con personas cercanas a él y estoy convencido de que lo que viene ahora sí. Incluso aunque hubiera sido testimonial, hay cosas que yo creo que estamos en un ciclo político distinto, pues, Francisco. ¿Tú crees que la candidatura de Gabriel Boric hace 6 meses tú también me hubieses dicho que era testimonial? Y hoy día tenemos a 2 candidatos eventualmente hace 6 meses testimoniales que están, uno de los dos va a ser presidente de Chile. Y esa es la realidad. Chile le dijo no a las coaliciones que habían llegado a la segunda vuelta tradicionalmente en los últimos 30 años. Chile dijo una cuestión muy simbólica el domingo en la noche. O sea, los votos de Parisi, de Franco Parisi, para mí son algo que se tiene que tomar con mucha atención. O sea, no decir, como dijo Daniel Jadwe, que eran votantes, que eran personas que solamente estaban interesadas en las lucas, en la plata para el bolsillo. O sea, creo que acá tenemos que identificar ahí las causas de un malestar con las coaliciones que porque yo me incluyo a pesar de que soy más de los nuevos, pero hemos gobernado Chile en los últimos 30 años y eso tiene que ser bien leído. Y ahí hay un votante, perdón, solamente no es ir a hablar con Parisi para llamarlo por teléfono para que endose los votos, porque eso no ocurre. Pero sí identificar las causas de personas que le han ganado a la vía, que nadie le ha regalado nada, fundamentalmente en el norte, en el sur. O sea, son gente muy celosa de perder lo que han ganado, lo que han avanzado, emprendedores, y yo creo que a esa gente hay que hablarle con un lenguaje de código siglo XXI. Diputado, si José Antonio Cast es presidente, ¿va a indultar a los presos de Punta Peuco? Yo no creo, no creo que vaya a indultar a los presos de Punta Peuco. Porque él ha dicho que indultaría gente que esté bajo ficciones jurídicas, como lo ha dicho, ha defendido a Julio Castañer, por ejemplo, condenado en primera instancia por el caso Quemados, ha defendido a Miguel Krasunov. Yo creo que el tema de derechos fundamentales en la trayectoria política de José Antonio Cast, que fueron 2 años en el Congreso votando a favor temas que tenían que ver con beneficios a personas que habían sido víctimas de violencia y de tortura política, habla de alguna manera de cómo actuaba políticamente José Antonio Cast cuando tenía cargos políticos en esta materia. Estoy citando sus propias declaraciones. Él ha dicho eso, él ha defendido a Krasnov, él ha defendido a Castañer, él ha hablado de indultar a presos, ha dicho que yo creo que el tema de derechos fundamentales es un tema muy sensible y obviamente vamos a conversarlo con él en lo que signifique también el impacto de temas de esta envergadura. Bueno, ¿usted le gustaría una declaración más clara de él al respecto? Yo creo que él tiene sensibilidad en esta materia y creo que va
a ser parte, probablemente ustedes lo van a conversar en los debates que tienen estos próximos días con él, y yo no tengo ninguna duda de que las convicciones democráticas y el respeto a los derechos fundamentales de José Antonio Kast, acá, además de repente con ciertas caricaturas que tratan de... Son las palabras que el propio Kast ha repetido varias veces, no es una declaración sacada de contexto. Sí, probablemente, no son sacadas de contexto. Yo creo que no sería... Antonio Barquiesi lo dijo en Cooperativa hace como 2 o 3 semanas. Pero Kast dijo, yo he conversado con Krasnov, lo conozco y no creo todo lo que dicen de él. Esa es la frase textual. Sí, una mala frase. Ahora, diputado, a su sector le costó mucho desmarcarse de las generaciones que apoyaron la dictadura, se habló de los cómplices pasivos, ha sido un trabajo que ha hecho la derecha y también la UDI. ¿Ustedes les preocupa los planes que pueda tener el gobierno de José Antonio Kast para restablecer el orden sin que eso signifique violar derechos humanos? ¿Están dispuestos a apoyar estas detenciones en lugares no habilitados, como lo propone en casos de excepción constitucional? Yo creo que la agenda de orden público probablemente es de las que más empatizaron con el votante el domingo pasado. Pero, pero no se dice cómo. Sí, a ver, de nuevo, la agenda de orden público yo creo que es de lo más relevante en términos de hacer cumplir el Estado de Derecho. O sea, si al final tiene un poco que ver, y permítame repetir el ejemplo de la votación de esta semana. Si esta semana pasaron cosas muy simbólicas que representan la posibilidad de flexibilizar al candidato de la centro-derecha, de nosotros, José Antonio Kast, y el candidato de la izquierda. La votación del matrimonio igualitario es un ejemplo de combinación de una coalición que está con posiciones quizás en esta materia divididas, y la votación de la ampliación del estado de excepción constitucional en la Araucanía, por muchas declaraciones que tenga Gabriel Boric, y al final termina siendo la hegemonía del Partido Comunista la que le dice, compadre, no puede votar así. No creemos que las Fuerzas Armadas puedan cumplir un rol, colaborar con un trauma que me parece ridículo en el contexto mundial. O sea, las Fuerzas Armadas pueden colaborar en las labores de orden y seguridad en una región que además votó mayoritariamente por este tema. Yo creo que el cumplimiento de la ley tiene que conversar con el respeto de los derechos fundamentales, tiene que conversar con la institucionalidad vigente, tiene que conversar con empoderar a carabineros. Nuestros carabineros han atravesado por una de las crisis más severas en los últimos años por situaciones que tienen responsabilidad la propia institución, pero por otras que también tienen que ver con la falta de confianza, de empoderar. Las detenciones en lugares no habilitados, ¿qué le parece eso? Es parte, o sea, me parece que no es parte del estándar de normalidad, o sea, pero con situaciones como la que ocurre en la Araucanía. Hoy día, con una situación de estado de excepción, tú puedes generar en el fondo situaciones diferentes de detenciones. ¿Usted estaría de acuerdo que en la Araucanía, por ejemplo, hoy día un presidente tuviera esa facultad que pretende tener Kast? En la Araucanía hoy día tú tienes facultades excepcionales. Por supuesto, pero las que Kast propone son muy distintas a las que existen hoy día. Él propone que un presidente pueda mandar a detener a personas y llenar correspondencia. Yo creo que ante situaciones dramáticas como la que ocurren en la Araucanía hoy día, tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Ante situaciones que están absolutamente sobrepasadas, orden y seguridad, tú tienes que tener respuestas distintas. No estoy diciendo que la sola respuesta sea... ¿El estado de emergencia que tenemos hoy o el estado de emergencia que pretende tener Kast en su programa, donde dice que podría detener a personas y arrestarlas en lugares? No hay que equivocarse aquí, Daniel. El programa de gobierno de José Antonio Kast va a ser... las medidas para los primeros 100 días, no sé cómo se va a llamar, pero en los próximos días vamos a tener novedades sobre el particular. ¿Vamos a ver eso? Yo creo que en un par de días más. ¿Y esa medida también va a desaparecer? Pero además no solamente pueden desaparecer, Daniel, acá lo más importante es que tenemos un Congreso. O sea, una medida como la que tú estás planteando finalmente tiene que ser aprobada, tiene que ser negociada, tiene que ser discutida en el Congreso. Que no se nos puede ir, los derechos sociales, que según la academia es el tema número 1 que le preocupa a la gente, y de abajo viene delincuencia con harta diferencia. ¿Dónde están los derechos sociales en el programa de ustedes? Ya. Y se lo pregunto además una pregunta bien concreta. Joaquín Lavín se equivocó cuando dijo ahí sentado, igual que usted, en ese mismo lugar, que era un socialdemócrata. O sea, porque él sí tenía esa lectura de que había que avanzar en derechos sociales, que este país, digamos, era inviable sin mejorar las condiciones de vida de muchas personas que lo estaban pasando muy mal. Y parece que ese discurso quedó completamente guardado. ¿Pero por qué tú dices que quedó guardado? Bueno, pero ¿dónde están las mejoras si además el candidato José Antonio Kast quiere bajar los impuestos, ni siquiera los quiere subir? ¿Cómo va a financiar los derechos sociales? A mí me llama mucho la atención de que el solo hecho de hablar de bajar los impuestos signifique para muchos inmediatamente... que no se sacan la plata. A eso voy. Significa
significa inmediatamente menor recaudación. O sea, tú tienes países donde se bajan los impuestos y aumenta la recaudación por la capacidad de generar. Pero eso los mismos economistas de centro derecha han corregido. Pero depende, porque hoy día tenemos un montón de imperfecciones en el sistema tributario que se pueden corregir. Pero ¿en qué sentido va a mejorar las pensiones? ¿Va a haber una pensión básica solidaria de X cantidad de plata para todas las personas? Llevamos ¿cuántos años hablando de que tenemos que cotizar más del 10% y que el 10% que se cotiza hoy día no es suficiente? Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Dónde van a quedar los derechos sociales? Sacar adelante una reforma de pensiones, porque hay un consenso. ¿La que hay ahora? Pucha, va a depender de nuevo, si no depende solamente del presidente de la República, o sea, depende, y hoy día probablemente la existencia de un parlamento con mayor equilibrio, particularmente en el Senado, va a ser necesaria una conversación, y yo espero que esa conversación se pueda dar en materia de pensiones, en materia de ingresos mínimos, en materia de derecho, particularmente el derecho a la salud, donde hoy día tú tienes aberraciones gigantescas todavía, donde el bolsillo implica que tú puedas estar enfermo o sano dependiendo del tiempo que esperas, o sea, creo que tenemos desafíos sociales y no por el hecho que tú seas de derecha no tiene esa sensibilidad. Muy por el contrario, yo creo que personas de centro derecha tienen esa sensibilidad mucho más marcada. Pero por ejemplo, Joaquín Lavín, pero le fue mal. Y yo no creo que esa... O sea, le fue mal en la primaria, digo. ¿Y por qué tú crees que José Antonio Kast no tiene esa sensibilidad? Bueno, estoy viendo los énfasis de los programas. Vea el énfasis del programa de gobierno. No, pero si me lo leí, lo leímos entero. No, pero, bueno, hay que leer el nuevo. Sí, el nuevo cuando lo tenga lo voy a leer. No lo puedo leer todavía, eso no lo tiene. Nos queda muy poco tiempo y quiero preguntarle respecto a lo que viene de la Constitución. El próximo año vamos a estar en un plebiscito y yo sé que la respuesta va a ser, bueno, depende de lo que nos propongan, está claro, pero la UDI hoy día, ¿cómo vamos? Con los énfasis que se han visto en la Convención Constitucional, ¿estaría llamando a rechazar esa nueva Constitución? Yo creo que es importantísimo sacar adelante la nueva Constitución. Yo creo que no podemos entrar en una espiral, en un limbo constitucional por 20 años para adelante de qué es lo que sale. Estoy convencido de eso. O sea, ahora, acá va a depender de dos factores y no hay que olvidarse que el plebiscito de salida, se ha hablado poco de esto, el plebiscito de salida es con voto obligatorio. Esto no depende de la UDI y lo convoca el presidente. Pero José Antonio Kast ya ha señalado y lo ha dicho de que él va a respetar la institucionalidad y el cronograma constitucional. Ahora, cuando tú me hablas de los énfasis, Francisco, yo todavía no veo mucho énfasis. Recién en las últimas 3-4 semanas se ha visto un poquito más de trabajo en temáticas, dejamos de hablar a lo mejor de, no sé, de temas que no eran tan relevantes para la institucionalidad de Chile. Va a depender más de lo que diga Chile, de lo que diga el gobierno. Va a depender más del futuro Congreso incluso, porque el aterrizaje de todo lo que plantea la futura constituyente, la actual constituyente en el futuro, va a depender del Congreso y va a depender de leyes orgánicas. El aterrizaje viene en el futuro Congreso, incluso más allá de lo que pueda pretender el propio gobierno de José Antonio Kast. Yo soy un convencido de aquello. Y por eso es importante acá, en lo que viene, hoy día tenemos muchas discusiones y este es un mensaje para mis socios de coalición, para la gente de Renovación Nacional y Evópolis y el PRI. Hoy día no es momento de estar generando una discusión sobre si vamos a hacer federación, si vamos a tener una coalición distinta, qué nombre va a tener, porque es fundamental para el futuro gobierno de José Antonio Kast contar con los 24 senadores de Chile Vamos y los 53 diputados de Chile Vamos para justamente construir este aterrizaje de lo que venga de la constituyente. Yo espero que prime el sentido común en la constituyente y tengo la esperanza de que todavía se pueda inventar el rumbo, porque yo creo que hay cosas que están haciéndose mal al interior de la constituyente. Diputado, se nos queda muy poco tiempo, pero quiero que nos aclare algo que quedó un poco en el aire, lo de Isquia Siches. ¿Qué es lo que tiene que ella devolver y por cuánto tiempo? Cuando tú recibes una beca del Estado de Chile para cursar tu especialidad, cuando estudiaste medicina, la especialidad, tú tienes que devolverla con trabajo en el sector público. Ella en los últimos años ha trabajado en el colegio médico. Y la necesidad de devolverla, obviamente, en la atención de público, en salud. Y eso es algo que ella tiene pendiente. O sea, es la lógica. Por eso, ¿y cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Generalmente son 4 años de trabajo en el sector público. Eso es lo que está debiendo. Sí. ¿Y no tiene un periodo que pueda pedir permiso? Podría eventualmente hacerlo, pero obviamente para el Estado, que financió la beca de todos los médicos especialistas de Chile, eso es una necesidad. O sea, faltan médicos especialistas en el sector público. Perfecto. Aclarado entonces. Diputado Javier Macaya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Va a estar en el Senado próximamente. Nosotros hacemos una pausa y luego vamos a recibir aquí a la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Que les vaya muy bien.